7:32 saludamos al general Fausto Olivo, él es director de Talento Humano de la Policía Nacional. General, gracias por acompañarnos. Se aprobó la ley de uso legítimo de la fuerza, está en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo decidirá si la veta o si es que la envía a registro oficial tal como lo aprobó la Asamblea. ¿Cómo se siente la policía después de haber recibido la aprobación de esa normativa? ¿Más segura, más confiada, con un mejor marco legal? Bueno, efectivamente es una ley muy esperada para la Policía Nacional y para la ciudadanía, porque la aplicación del uso legítimo de la fuerza es una necesidad importante. Hoy por hoy tenemos más de 85 policías que han hecho uso de la fuerza con armas de fuego y pues están siendo procesados. Esto tiene que visibilizarse. Creo que la Comisión de Seguridad hizo un buen trabajo, nos visitó incluso para realizar uso de fuerza, disparos, para que entiendan un poco qué siente el policía en el momento de hacer uso del arma de fuego. Hay algunos temas positivos como la no detención del policía, porque el Estado no puede darle la misión del policía a utilizar el arma de fuego y luego detenerlo como si se trataría de un delito. Eso está eliminado. También hay el patrocinio del policía aun cuando esté en servicio pasivo. Y algo importante que se ha implementado es el uso dinámico de la fuerza, es decir, el policía podrá intervenir e incrementar el nivel de respuesta de acuerdo al nivel de amenaza, es decir, cuando exista una amenaza inminente contra la vida. ¿Eso no lo podían hacer ahora? Claro, no se lo podía hacer porque el principio que se rompió es el principio de progresividad, que nos exigía a utilizar medios menos lesivos antes de usar el último recurso, que es el de fuerza potencialmente letal, y eso es un paso importante. Luis. Buenos días, general. Claro, pero dentro de todos esos pasos importantes hay que partir de un punto, ¿no? Que esta ley se quedará en letra muerta si es que no tiene el presupuesto, los recursos, si no llegan para poder dar paso a esas dotaciones de las que se habla. Debe tener la Policía Nacional, las que se garantiza a través de esta ley, por ejemplo, esas capacitaciones a las que también se ha dicho debe acceder la Policía Nacional. Efectivamente, los recursos, el señor presidente ya los ha dispuesto, más de 1.200 millones van a ser destinados para este efecto. Pero más allá de los recursos se necesita que todas las instituciones entiendan el problema. La justicia necesita saber cómo aplicar esta ley. Muchas veces no es problema de ley, sino de interpretación de ley. Es importante que nosotros en esta ley realizamos algunos ajustes, como por ejemplo la percepción entrenada de la amenaza, que es uno de los temas importantes, porque si es que trabajamos solamente con la percepción real objetiva, luego en el proceso el policía podría tener algún inconveniente jurídico. Creo que tenemos muchísimos avances positivos, pero hay algunos temas que el señor presidente lo presentaremos dentro de estos 30 días que tiene, para que en forma responsable se pueda analizar algunas modificaciones como por ejemplo, que podrían ser necesarias. ¿Cuáles, general, por ejemplo? Por ejemplo, es importante, como les decía, el utilizar el nivel de amenaza, identificar el nivel de amenaza en forma percibida por el policía, es decir, no solamente la amenaza real, sino lo que el policía puede percibir en ese momento, y esto está basado en su entrenamiento especializado. Pero ayer el presidente de la Comisión de Soberanía, el día de ayer, el asambleísta Narváez, decía en este espacio que era el policía que llega a un determinado momento, a una situación, tiene la potestad total de analizar, que ya no tiene que llegar y negociar y presentarse y pedir permiso, o quizás apelar directamente a que esa persona baje las armas y cambie su actitud, sino que esta ley más bien lo faculta a ustedes a tomar la decisión de en qué momento hacer uso legítimo de esa fuerza. Queda ya en decisión de policía. Existen, como les decía, principios como la percepción dinámica el uso dinámico de la fuerza, que son principios importantísimos que se han roto, pero sí necesitamos tal vez algunos ajustes respecto a la percepción de la amenaza. Es subjetivo. ¿Cree que se debe vetar parcialmente la ley?
No podemos nosotros decirlo simplemente ver, como Policía Nacional. Al presidente vamos a hacer algunas sugerencias, ¿no? Vamos a hacer algunas sugerencias. Yo creo que son algunas sugerencias muy puntuales. Por ejemplo, aquí yo leo, rendición de cuentas. Las servidoras y servidores públicos cuyo accionar se regula en esta ley, la cadena de mando que incluye los niveles de conducción político, estratégico, operativo y táctico están sujetos a control y rendición de cuentas y serán responsables por las disposiciones que impartan y los actos ilícitos cometidos por ellos y sus subordinados. Este es un tema que podría resultar preocupante. O sea, un policía que se le pase la mano, digámoslo así, que no cumpla con la ley, su superior puede estar sujeto a juzgamiento. ¿Es así lo que entiendo o no? Efectivamente, ese es uno de los temas de preocupación. Esto se llama responsabilidad subsidiaria. Es decir, que una persona no puede responder por los actos de terceros. Tiene que haber necesariamente un vínculo directo entre la orden que da el superior y la cadena de mando, que incluso habla de cadena de mando estratégica y hasta política. Tiene que haber necesariamente una disposición expresa de que se cometa un ilícito, porque si una persona, un policía, un subordinado comete un ilícito, no puedes responsabilizarle a toda la cadena de mando. Esto tiene que ser aclarado o cambiado. Así es. Entonces hablamos de un veto parcial. Sí, yo creo que muy probablemente algunos temas muy puntuales tengan que ser analizados. Y general, usted decía, ¿no? Eso también pasa porque todas las instituciones sumen esfuerzos e interpreten bien la ley tal y como está, ¿no? Y ahí quiero preguntarle sobre esto, ¿no? De que la ley dice que una persona, un policía, que actúe para salvar una vida ya no deberá ser enjuiciado. ¿Cómo cambia esa realidad con lo que está sucediendo hasta ahora, previo a que entre en el registro oficial o pase por el registro oficial una ley como la del uso legítimo de la fuerza? Un policía no puede ser detenido y eso es lo importante. Un policía no puede ser detenido porque en principio el acto que realiza el policía es un acto legítimo porque está haciendo uso de la fuerza en nombre del Estado. Y ese es el poder de policía que le provee el ciudadano a su policía para poder hacer uso de la fuerza. Tendrá que ser investigado el hecho, eso es necesario. Y en los casos en los que se establezca una extralimitación, que por cierto también está siendo modificada, porque anteriormente trabajábamos con los temas de progresividad, es decir, el policía si no agotaba otros medios menos lesivos podía ser sentenciado. Y esto ha pasado, incluso en la ley habla de que la fuerza se podrá utilizar, fuerza letal, potencialmente letal, hasta que cese la amenaza. Esto es importante porque ¿cuántos disparos son necesarios para que cese la amenaza? Anteriormente, y muchos jueces han sentenciado a policías porque han disparado varias veces. Quizás en porcentajes, ¿no? Cuando usted dice muchas veces, ¿qué tan repetitivo ha sido eso? Porque para que haya sido considerado en la ley y ahora se diga que no puede ser sentenciado un policía que salve una vida, es porque esa realidad es lo que ustedes han venido afrontando. Así es, esta ley es importante para poder nosotros tener una seguridad jurídica y nuestros policías tengan la seguridad de utilizar el arma y saber con reglas claras, lógicamente, si es que hay que hacer alguna modificación o aclararlo mediante el reglamento de esta ley, lo tendremos que hacer para que el policía tenga una ley absolutamente clara. El tema de manifestaciones, por ejemplo, que fue la polémica final que casi impide que haya votación. ¿Es también su objetivo el tema de identificar cuándo una manifestación específica se torna violenta, por cuántos miembros o cuánta gente participa en una manifestación? Sí, bueno, hay una parte en la ley que explica que la manifestación es pacífica aun cuando uno o varios actores sean violentos. No pierde la característica de pacífica. Aunque haya violencia. Aunque haya violencia dentro de uno o varios actores. La condición en la ley habla de que para que sea manifestación violenta tiene que haber una violencia generalizada. Esto es un tema que debemos observarlo, operativizarlo va a ser muy complicado. El policía o quien está al mando de este control del orden va a tener muchas dificultades en valorar estos temas y lógicamente... Y también vuelve a quedar en la subjetividad. Podría tratarse de una decisión de momento. Es que yo pensé que era violenta. No, pero es que no era violenta porque la ley dice que
no es violenta a menos que sea generalizado. Efectivamente, incluso se habla de que una autoridad competente sea la única que disponga la dispersión de una manifestación pacífica. Esto también ¿Qué veremos. es una autoridad competente? ¿Un juez? Bueno, habría que entenderlo lógicamente ya en la reglamentación se entendería que podría ser un juez el que emita una... O sea, señor juez, deme permiso para echar gas lacrimógeno a una manifestación que se está formando. Podría tratarse, claro, una manifestación pacífica. Necesariamente la policía siempre ha sido respetuosa de derechos, siempre hemos trabajado absolutamente cuidando estos derechos, no llevamos armas letales, procuramos hacerlo de la mejor manera porque el control de orden público efectivamente tiene que ver con ciertos derechos de los manifestantes, como el derecho a la protesta. Gracias, general, por habernos aclarado estos puntos que también son importantes conocer desde el lado de quienes son los beneficiarios de esta ley, para quienes se les crea el marco legal, que es la fuerza pública. General Fausto Olivo, director de Talento Humano de la Policía. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Mito. Gracias a todos. Vamos a una pausa, Mito.